Buenas tardes, mi nombre es Dante Juárez Gómez y el día de hoy explicaré el tema sobre la vía de las pentosas. ¿Qué es la ruta de las pentosas fosfato? Es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, la cual es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Es una ruta muy activa en aquellos tejidos donde hay síntesis de lípidos como el hígado, el tejido adiposo o las gónadas. Esta ruta metabólica se compone en dos fases. La primera es oxidativa y la segunda de interconversión de azúcares. Esta ruta ocurre en el citosol. La fase oxidativa consta de la producción de NADPH, la glucosa 6-fosfato se oxida y se descarboxila. La descarboxilación genera una pentosa ribulosa 5-fosfato. El NADPH es necesario en reacciones de biosíntesis de ácidos grasos, de colesterol, de neurotransmisores, de nucleótidos, así como en la reducción de glutatión oxidado y actuación del citocromo P450 monoxigenasa. En los vertebrados, esta coenzima también se utiliza como parte de un mecanismo de protección contra el daño oxidante. Por ejemplo, en los glóbulos rojos, donde la concentración de oxígeno es muy alta y el potencial de daño oxidante es grande. El NADPH se utiliza como reductor, controlando la liberación de los mismos. Aquí podemos observar que luego de esta fase se obtiene un NADPH y la glucosa 6-fosfato. La fase 2, que es la no oxidativa o la interconversión de azúcares, tiene dos funciones principales. Por un lado, como ya dijimos, proporciona azúcares de 5 carbonos para biosíntesis fundamentalmente de nucleótidos, y por el otro posibilita la incorporación a la glucólisis o a la gluconeogénesis de otros azúcares que son intermediarios de esta vía. Para comenzar esta etapa, la ribulosa 5-fosfato es modificada por dos isomerasas. Una de ellas es, más específicamente hablando, una epimerasa que modifica la estereoisomería del carbono 3 de la ribulosa 5-fosfato, permitiendo la formación de silulosa 5-fosfato. La otra es una isomerasa similar a las isomerasas de la glucólisis, que catalizan la interconversión entre aldosas y cetosas. En este caso, la ribulosa 5-fosfato es convertida en ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es el producto final de esta ruta si la célula la requiere como precursor de compuestos derivados de nucleótidos. Las etapas restantes son 3 y se utilizan para convertir los azúcares de 5 carbonos en intermediarios glucolíticos de 6 y de 3 carbonos. En estas etapas intervienen dos enzimas, primero una transcetolasa, luego una transaldolasa y por último nuevamente una transcetolasa. La transaldolasa cataliza la transferencia reversible de un fragmento de 3 carbonos de una cetosa fosfato a una aldosa fosfato. El mecanismo de reacción de la transaldolasa es muy similar al de la aldolasa de la glucólisis. El sustrato inicial es una cetosa fosfato. Inicialmente la cetosa se escinde en una aldosa y en un carbanión de 3 carbonos. Como la reacción es catalizada por la transaldolasa, el fragmento que contiene los primeros 3 carbonos de la cedoheptulosa fosfato permanece fijo a la enzima, y el carbanión produce un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico de una aldosa. El producto de este ataque es una cetosa que es liberada como segundo producto de la reacción. La transcetolasa cataliza la transferencia del fragmento correspondiente a los 2 carbones superiores de una cetosa hacia una aldosa. En esta reacción la cetosa fosfato es acortada en 2 carbonos y convertida en una aldosa, y la aldosa fosfato es alargada en 2 carbonos y convertida en una cetosa.
La enzima que contiene el cofactor tiamina pirofosfato requiere que la fuente del fragmento de 2 carbonos, la cetosa, tenga una configuración en el carbono 3 de tal manera que su oxidrilo se encuentre hacia la izquierda. De la misma manera, el producto de la reacción que proviene de la fusión entre este fragmento de 2 carbonos y la aldosa corresponde a una cetosa que tiene la misma configuración en su carbono 3. Este reordenamiento genera el desplazamiento del enlace carbono-carbono entre el carbono 2 y el carbono 3. De esta manera se libera de la enzima uno de sus productos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y se mantiene unido a la tiamina pirofosfato un fragmento de 2 carbonos. Este compuesto unido a la tiamina pirofosfato está estabilizado por resonancia. Una de las formas de resonancia es un carbanión. Este carbanión ataca el carbono carbonílico de la ribosa 5-fosfato, formando otro compuesto unido a la tiamina pirofosfato. Un segundo reordenamiento electrónico exactamente inverso al que originó la unión del primer sustrato con la tiamina pirofosfato regenera el carbanión original de la tiamina pirofosfato y libera el segundo producto, que es la acedoheptulosa 7-fosfato. Bueno, aquí podemos observar que la glucosa 6-fosfato se puede degradar en la glucólisis o bien en la ruta de las pentosas fosfato. Regulación de la ruta de las pentosas. El punto clave de regulación de las pentosas fosfato es el primer paso de la fase oxidativa, que está catalizado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual se activa por el glutatión oxidado, forma oxidada de glutatión reducido, y también se activa por la presencia de su propio sustrato. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima cuya síntesis se puede inducir o bien aumentar si la dieta es rica en hidratos de carbono. Funciones. La vía de las pentosas fosfato es la encargada de mantener la homeostasis del carbono en la célula. Asimismo, la vía sintetiza los precursores de los nucleótidos y de moléculas involucradas en la síntesis de los aminoácidos. Es la fuente principal de poder reductor para las reacciones enzimáticas. Además, proporciona a las moléculas necesarias para reacciones anabólicos y para procesos de defensa contra el estrés oxidativo. La última fase de la vía es crítica en los procesos redox bajo situaciones de estrés. Enfermedades relacionadas. Distintas patologías están relacionadas con la vía de las pentosas fosfato. Entre estas enfermedades neuromusculares y distintos tipos de cáncer. La mayoría de los estudios clínicos se enfocan en cuantificar la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque es la enzima principal encargada de regular la vía. En las células sanguíneas pertenecientes a individuos susceptibles a anemia presentan una baja actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En contraste, las líneas celulares relacionadas con carcinomas en la laringe exhiben una actividad enzimática alta. El NADPH está involucrado en la producción de glutatión, una molécula peptídica clave en la protección contra las especies reactivas del oxígeno, involucrada en el estrés oxidativo. Distintos tipos de cáncer conllevan a la activación de la vía de las pentosas y se asocia a procesos de metástasis, angiogénesis y respuestas a los tratamientos de quimioterapias y radioterapia. Por otro lado, la enfermedad granulomatosa crónica se desarrolla cuando hay deficiencia en la producción de NADPH. Bueno, pues espero que esta información sea de gran ayuda para su aprendizaje y muchas gracias por su atención.